Buenos días, compañeros. Mi nombre es Lisette y junto con mi compañero Carlos vamos a presentarles hoy el laboratorio 2. Para ello vamos a darles a conocer vamos a hacer un pequeño recuento de unos conceptos que consideramos que son muy relevantes para el desarrollo del laboratorio. Vamos a empezar con el concepto de ciclo hidrológico. ¿Qué es el ciclo hidrológico? Este básicamente describe el movimiento continuo del agua sobre y debajo de la superficie terrestre. Digamos que esto con la masa de agua permanece relativamente constante a lo largo del tiempo, pero se divide en se encuentran diferentes reservorios, como son el hielo, la nieve, el agua dulce, el agua salada y la atmosférica, y pues cuya cantidad va a depender de diferentes factores climáticos. A continuación vamos a presentarles dos videos en los que se explica con mayor detalle qué es el ciclo hidrológico. Bueno, y vamos a presentar a continuación el siguiente video. Hello, this is the Job of Physical, and today I'm going to attempt to explain the drainage basin hydrological cycle. So first off, the drainage basin is the area which is drained by a river and its tributaries, defined by a watershed which marks the boundary between two separate basins. Drainage basins are open systems, meaning they receive both inputs and outputs. Thankfully, there's only one input you need to learn, and that's precipitation, such as rain, snow, hail, all falling into the catchment area of the basin. The water will then flow downstream, beginning at the source and joined by small tributaries, creating a confluence, before finally flowing out to sea at the mouth. And this flow, the channel flow, is actually the first of 10 types of flow in the cycle. Second, we've got surface runoff, or overland flow. Pretty self-explanatory, just any water flowing over the land where it can't infiltrate. Infiltration being the next flow, where water soaks into the soil. The rate at which infiltration occurs, however, can be affected by soil type and saturation. Once in the soil, the water can transport by through flow, which moves downhill, going fastest at points with cracks. The water can then percolate, similar to infiltration, from the soil down to the water table, at which point it can travel as interflow through permeable rock above the water table, or groundwater flow, which is the slowest flow, through permeable rock below the water table. Once it reaches the river, the water then feeds into the channel through the banks and beds by base flow. Before reaching the ground, water can also travel by through fall, where water drips from one leaf to another, or stem flow, where water unsurprisingly runs down the stem or branches of a plant. This leads us on to water stored in the cycle, through interception, as rain falls on vegetation, buildings, or roads before reaching the soil. Vegetation storage, where plants take up water. Surface storage in puddles, ponds, and lakes. The water can be stored in the soil or rocks as groundwater storage, with the water table marking the top of the zone of saturation, below which the rocks are full of water, creating aquifers. Finally, and most obviously, we have the channel storage. And to complete the cycle, we've got the output, which consists of evaporation,
as water in the channel or on the land turns from liquid to gas. Transpiration being the evaporation of water from plant leaves. Evapotranspiration being the combo of both, and river discharge from the mouth. The amount of water stored in the soil at any one point in time can be calculated by using this equation, with P representing precipitation, Q the runoff or stream flow, E being evapotranspiration, and S representing the storage of water in the system. This equation can then be rearranged to calculate the change in storage, or the water balance or water budget graph can be used to see them. The UK water balance shows seasonal patterns, with precipitation, the blue line, exceeding evapotranspiration, the red line, in the wet season, creating a water surplus. And then in the dry months, evapotranspiration exceeds precipitation, causing the ground store to deplete. Then as you move once more into the wet season, the ground storage begins to recharge, completing the cycle. And that about sums up the hydrological cycle. Thanks for listening. Bueno, ahora vamos a continuar explicando otros conceptos también que son muy importantes para este laboratorio de escorrentía, almacenamiento y flujo de agua subterránea. Muy bien. Entonces vamos a concentrarnos en esta primera parte en la escorrentía. La escorrentía, entonces, ¿a qué hace referencia? Digamos, es esa agua del ciclo hidrológico que se va por la superficie, es decir, no se infiltra ni forma parte de algún flujo subterráneo o algo así. Es el agua que se va por las corrientes, el agua que circula por el suelo hasta llegar a una corriente, a un arroyo, luego a un río, finalmente va a dar a un cuerpo de agua mayor, un río, un lago, un mar o un acuífero. Esta escorrentía depende de varios factores, entre ellos la cantidad de precipitación que cae y también de la vegetación que esté en el terreno. Un terreno con, digamos, una vegetación abundante, muchos árboles, no va a permitir tanta escorrentía como un terreno donde haya escasa vegetación. Otro concepto importante es, bueno, el del almacenamiento. Esto tiene en cuenta digamos, las diferentes cantidades de agua superficial que se van a almacenar, ya sea en forma de hielo, de nieve o en lo que se denominan almacenamiento en depresiones, que son aquellos pozos o aquellos charcos en los que se va a encontrar el agua, digamos que estancada. Para el almacenamiento se deben tener en cuenta dos partes muy importantes, que son las entradas y las salidas. En las entradas tenemos en cuenta la precipitación, la escorrentía, la entrada de agua subterránea a partir de otro acuífero aledaño, por ejemplo, y lo que se considera también como recarga artificial. Dentro de lo que consideramos también como salidas está la evapotranspiración, la evaporación, el flujo de agua subterránea hacia otro acuífero y también las extracciones artificiales a través de canales o de pozos. En general, pues el cambio en el almacenamiento, para poder determinar este valor y realizar, digamos que la solución de la ecuación del balance hídrico, se tiene en cuenta el cambio en el volumen tanto del agua superficial, es decir, lo que hace parte de ríos, lagos, pozos, lo que se encuentra también como humedad del suelo en la zona badosa, las depresiones, el agua almacenada en depresiones temporales, también lo que es el agua que es interceptada por las superficies de las plantas, el agua subterránea como tal, que se encuentra debajo de la tabla de agua, y lo que está haciendo parte del hielo o la nieve en los diferentes zonas polares o pues de gran altitud. Listo. Finalmente nos falta el concepto de flujo subterráneo. Aquí hace referencia al agua que se ha infiltrado y ha alcanzado la zona saturada. Esta agua va a formar parte del agua que se encuentra en el sistema acuífero. Esta agua está
sufriendo un proceso de transporte que son los flujos subterráneos. Estos flujos es la dirección en la que va a correr esta agua en las capas de suelo, en las capas de roca, por las grietas o poros. Finalmente, esta agua será llevada a la zona de descarga de este cuerpo acuífero, que puede ser un océano, un lago, algún río o cualquier otro sistema acuífero. Bueno, ahora vamos a entrar en detalle ya del laboratorio. Muy bien, entonces este es el laboratorio que vamos a desarrollar el día de hoy, es el laboratorio 2. Si recuerdan, el laboratorio 1 trató una cuenca que es la cuenca del lago Mono. Este laboratorio es en esa misma zona, pero ahora vamos a mirar el balance hídrico de ese lago. Entonces, bueno, para empezar, debemos calcular lo que es la escorrentía. Para ello, entonces, inicialmente nos dicen que hay 3 cauces que aportan al lago Mono y nos piden determinar cuál es el valor promedio anual de escorrentía de esos 3 cauces en metros cúbicos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá en el Excel, pues ya tenemos las tablas listas, solamente debemos introducir los valores de los datos y ya se van calculando el resto de valores. Entonces, es muy importante las unidades que estamos manejando. En este caso, por ejemplo, nos dan los valores en pies cúbicos, en metros cúbicos por año. Listo, entonces acá ya nos da el valor en pies cúbicos por segundo, el valor total de la suma del caudal de los 3 cauces. Y automáticamente se genera la conversión a metros cúbicos por segundo. Luego nos piden determinar, bueno, nos dicen que a partir de esos cauces se realizan unas extracciones de un promedio de 105.305 acre-pie por año. Y nos piden determinar, teniendo en cuenta esos valores, ese valor, nos piden determinar el promedio anual del flujo hacia el lago Mono de los 3 cauces. Entonces, acá colocamos el valor que nos dan en el laboratorio, que automáticamente pasa a metros cúbicos por segundo. Y acá determinamos el promedio anual de la escorrentía con esos valores de extracción. Entonces, ¿cómo se determina? Pues restamos al total inicial el valor de esas extracciones. Listo. Después en la parte 3 nos habla de que también hay unos drenajes que llevan agua a ese lago, que tienen diferentes geometrías. Entonces, el primero es una geometría triangular y ese drenaje es llamado Andy Thompson. Entonces, nos da una fórmula ahí para calcular ese caudal que está aportando el drenaje al lago, al balance hídrico, que es la que ustedes pueden ver en pantalla. Esa fórmula, ese caudal, nos lo va a dar en pies cúbicos por segundo. Entonces nos da ahí las dimensiones del canal. Nos dice que la superficie del agua está a una altura H de 6.9 pulgadas. Dice que la altura está en pulgadas primero. Así que lo que vamos a hacer es poner esa altura en pulgadas. El Excel automáticamente nos la va a pasar a pies. Esa altura en pies es la que nosotros vamos a emplear en la fórmula de caudal. Y eso nos va a dar el caudal en pies cúbicos por segundo. Finalmente vamos a pasar el caudal a metros cúbicos por año porque es lo que nos está pidiendo el laboratorio. Exprese todo en metros cúbicos por año. Entonces ya tenemos el de ese drenaje con esa geometría.
En la parte 4 nos dice que hay otro drenaje con una geometría diferente. Este drenaje tiene las siguientes dimensiones. Nos dice en el enunciado que tiene un largo L de 3 pies y una altura H de 3.5 pulgadas. A esa altura es que está la superficie del agua. Entonces se va a trabajar con una fórmula diferente para calcular el caudal, que es la que pues, ustedes pueden ver en el laboratorio, que también va a trabajar en pies. Así que tenemos que poner todo en pies. Como la longitud de L ya nos la dan en pies, nos vamos a ir al Excel, la vamos a poner y después ponemos H 3.5 pulgadas. Excel automáticamente va a hacer la conversión de unidades, a calcular ese caudal en pies cúbicos por segundo y después a pasarlo a metros cúbicos por año. Esto para que tengamos, digamos, todas las mismas unidades y podamos hacer la operación sin problemas. Finalmente, vamos a la parte 5. Nos dice que adicional a todo eso hay unos manantiales. Esos manantiales en conjunto están ubicados en el perímetro del lago, van a recargar ese lago también, esa recarga es significativa, así que tenemos que tenerla en cuenta. Nos dice en el enunciado que el promedio total del flujo de esos manantiales es 5.530 galones por minuto. Los vamos a poner en el Excel, él automáticamente va a pasar a metros cúbicos por año, todo para que tengamos las mismas unidades en todos los datos. Y finalmente nos vamos a la escorrentía total, a esa casilla. Ahí ya entonces nos va a sumar toda la escorrentía de las diferentes fuentes, de los canales, de los manantiales, de los drenajes, para tener entonces cuál es el valor de esa escorrentía total que va a dar a ese lago. Bueno, ahora vamos a determinar la parte del almacenamiento. En este caso, nos dicen que el lago Mono tiene una superficie aproximadamente elíptica y su volumen se asemeja al de un cono. Entonces nos piden determinar, nos dan unos valores de la altura de la superficie del nivel del agua en 1954 y nos dicen que descendió después de 10 años en junio de 1964. Nos dan también el valor de la superficie del área del lago en cada uno de estos periodos, es decir, en 1954 y en 1964. ¿Qué vamos a hacer? Entonces acá tenemos estos valores de la altura en 1954, que corresponde a 406.9 pies. La altura luego en 1964, que es de 6.391.2 pies. Y de igual manera colocamos los valores del área, que en este caso es de 89.4 y de 77. El Excel automáticamente nos va a calcular el área en metros cuadrados, o sea, la va a pasar de millas cuadradas a metros cuadrados. Y con esto va a determinar el valor del radio. Entonces, bueno, inicialmente nos piden determinar, asumiendo que es una superficie aproximadamente circular, nos piden determinar el radio para cada uno de estos periodos, para 1954 y 1964. Entonces acá tenemos las fórmulas tanto del área del círculo como del volumen del cono. Y teniendo en cuenta esto, pues determinamos los valores del radio. Posteriormente nos piden calcular el valor del cambio en el almacenamiento en este periodo de 10 años. Para ello utilizamos pues la fórmula del volumen del cono,
la cual tiene en cuenta los radios y la diferencia de la superficie del agua. Posteriormente nos piden determinar cuál es el promedio anual del cambio en el almacenamiento en este periodo. Entonces, como tenemos este valor determinado en el periodo de 10 años, simplemente pues lo dividimos en 10 para poder determinar el promedio anual. Listo. Así que ya estamos en la parte final del laboratorio, en la parte del flujo de agua subterránea. Para esta parte, inicialmente nos dice el laboratorio, nos da una información del periodo de junio de 1954 a junio de 1964. Nos piden calcular el flujo de agua subterránea y nos dicen ahí que usemos un valor de precipitación de 40 millones de metros cúbicos por año y un valor de evaporación de 215 metros cúbicos por año. Inicialmente, nosotros debemos realizar una tabla de balance hídrico. Esta tabla, ¿cómo está compuesta? Esta tabla tiene en el lado izquierdo las entradas del sistema, que se consideran como entradas la escorrentía, la precipitación y el flujo de agua subterránea. Es decir, lo que le aporta agua al sistema, lo que lo va a recargar. Y por el otro lado tenemos las salidas más los cambios en el almacenamiento. Se considera en esta parte la evaporación y los cambios en el almacenamiento del sistema, es decir, lo que, digamos, me está sacando agua de ese sistema. Como el laboratorio nos dice que usemos ahí valores que nos dan para la precipitación y la evaporación, los ubicamos en la tabla, en sus lugares respectivos, y vamos a ubicar los valores que nosotros calculamos de escorrentía total en la parte inicial y de almacenamiento. Entonces ahí tenemos el de escorrentía, ubicamos también el de almacenamiento, que sería ese. Y con eso podemos calcular el flujo de agua subterránea. ¿De qué manera? Las entradas y las salidas deben ser más o menos similares. Entonces lo que hacemos es a esas salidas, a esa suma de las salidas, mejor dicho, restarle la escorrentía y la precipitación, que serían las entradas. De esa manera podemos hallar nuestro cambio, nuestro flujo de agua subterránea. Si ven, el valor de las entradas y las salidas es muy similar. Presenta una variación mínima. Esto debido a que pues, nos están dando valores para considerar en la precipitación y la evaporación. Es decir, nosotros no calculamos esos valores, sino que nos lo dieron. Y pues ya básicamente en eso consistía el laboratorio, determinar los diferentes componentes que hacen parte del cálculo del balance hídrico, como son las entradas, pues que es la escorrentía, el flujo de agua subterránea, y las salidas que hacen parte pues del camino del almacenamiento. Ya los valores de evaporación y precipitación pues son los que nos asigna como tal el laboratorio y son los que utilizamos para realizar pues la determinación de los valores faltantes. Listo, muchachos, entonces muchas gracias por la atención. Ese es el laboratorio 2 que estaba a cargo de nosotros.
Muchas gracias y cualquier duda pues también nos pueden preguntar.